Bueno, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Vamos a retomar el tema que estábamos viendo hace unos minutos. Voy a compartir mi presentación para seguirlo revisando. Les recuerdo si hay alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer en el momento que vayamos avanzando con toda confianza, activen su micrófono y háganoslo saber. Entonces, muchachos, vamos a ver, estábamos aquí. Hace un par de minutos concluimos la solución de este problema en el que determinamos de qué tamaño debe ser la resistencia que debemos colocar en paralelo a este galvanómetro para convertirlo en un amperímetro y poder medir una corriente grande que normalmente podría dañar este galvanómetro. Y entonces colocamos esta resistencia para permitir el paso de la mayor parte de esa corriente a través de ella y no dañar el galvanómetro, pero además poder medir esta corriente, porque la corriente que finalmente pase por el galvanómetro va a ser una parte proporcional que nos va a dar una idea clara en el instrumento de cuánta corriente es la que estamos midiendo en realidad. Y entonces eso fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a ver ahora que si lo que tenemos es la necesidad de medir un voltaje, una diferencia de potencial, un voltaje entre dos puntos en un circuito, lo que tenemos que hacer es utilizar un voltmetro. Pero si resulta que no tenemos un voltmetro y lo único que tenemos es un galvanómetro, entonces podemos resolver ese problema sabiendo que podemos construir un voltmetro a partir de un galvanómetro. Lo que debemos de hacer ahora para que este galvanómetro lo podamos usar como voltmetro es precisamente conectar una resistencia en serie. Acá lo estoy resaltando, una resistencia en serie con ese galvanómetro para convertirlo en un voltmetro. Esta resistencia se va a llamar una resistencia multiplicadora, y lo que va a hacer esta resistencia de alguna manera es pues aumentar la resistencia del circuito. Va a hacer que aquí solamente pueda circular una pequeña corriente que sea la que pueda soportar este galvanómetro, y de esa manera pues nos va a permitir medir directamente un voltaje, una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. En este caso el circuito me muestra aquí una fuente de voltaje, una serie de baterías o de pilas que alimentan este circuito. Y entonces si colocamos esta resistencia multiplicadora antes del galvanómetro, pues lo que va a hacer es que la corriente que pase por esta resistencia multiplicadora va a ser igual a la que pase por el galvanómetro, porque están en serie. Y aquí el voltaje que vamos a medir se va a dividir entre los dos elementos, la resistencia, el voltmetro, perdón, la resistencia, el voltaje en la resistencia multiplicadora y el voltaje en el galvanómetro. Vamos a hacer eso acá afuera de nuevo para poderlo entender. Vamos a revisar finalmente lo que dice la lámina. Nuevamente me dice que este voltmetro o voltímetro funciona con corriente continua, porque pues se forma a partir de un galvanómetro, como en el caso anterior. Funciona con corriente continua y mide voltajes o diferencias de potencial. Eso son conceptos que ya hemos visto desde su curso de física 3. Y el voltaje o la diferencia de potencial es una capacidad para movilizar los electrones a través del circuito, que puede ser proporcionada por una batería, por un generador, y lo que hace es simplemente impulsar, mover los electrones a través del circuito. Y este voltaje, o este voltmetro más bien, se puede construir a partir de un galvanómetro, que puede ser exactamente el mismo galvanómetro con el que formamos el amperímetro hace un rato. Y la condición para formar este voltímetro es conectarle en serie una resistencia. Esta resistencia se llama multiplicador, resistencia multiplicadora, se simboliza como RM, y lo que hace esta resistencia precisamente es limitar la corriente
y evitar que el galvanómetro se dañe. Esto es, se conecta esta resistencia en serie para que la corriente que circule a través del galvanómetro pues sea solamente la que puede soportar y de esta manera no se llegue a dañar este galvanómetro. Ese es el principio el efecto que podemos aprovechar, y por esa razón se coloca una resistencia en serie con este galvanómetro para limitar esa corriente. Entonces voy a redibujar este circuito acá afuera. Entonces tenemos aquí, bueno, lo que tenemos aquí es una fuente de fuerza electromotriz, una fuente de voltaje, que desde luego está generando una diferencia de potencial que queremos medir. Entonces, si queremos medir esta diferencia de potencial, necesitaríamos un voltmetro, pero lo que tenemos es solamente un galvanómetro que mide pequeñas corrientes y desde luego tiene asociada una resistencia interna, una resistencia que le llamamos la resistencia del galvanómetro. Y entonces con eso tenemos que poder medir este voltaje que proporciona esta fuente. Y para hacer eso lo que tenemos que hacer es colocarle antes de el galvanómetro una resistencia, en este caso una resistencia que llamamos una resistencia multiplicadora, que simbolizamos como RM. Y entonces eso nos va a permitir medir el voltaje o la diferencia de potencial que haya entre esta fuente, que esté proporcionando esta fuente. ¿Sí? De esta manera vamos a medir este voltaje que está presente en los bornes de esta fuente. Bueno, este estaría aquí abajo. Lo voy a dibujar aquí mejor. Este voltaje es el que queremos medir, el que está proporcionando esta fuente. Y entonces lo podemos hacer con ese mismo galvanómetro, con la salvedad de que tendremos que colocar una resistencia en serie a este galvanómetro para poder medir ese voltaje. Cuando hacemos eso, muchachos, la pregunta es, bueno, cuando hacemos eso, de acuerdo con nuestra teoría de circuito serie paralelo que vimos en el curso pasado, el voltaje que queremos medir aquí se va a dividir entre estos dos elementos, es decir, va a aparecer un voltaje en la resistencia multiplicadora y va a aparecer un voltaje diferente en el galvanómetro. Y en su conjunto van a ser igual a este voltaje, es decir, el voltaje que quiero medir va a ser igual a la suma del voltaje de la resistencia multiplicadora más el voltaje que está presente en el galvanómetro. Eso está aquí ya mostrado en la lámina, por una parte. Por otra parte, muchachos, esta fuente pues está proporcionando una corriente eléctrica al circuito. De hecho, esa es su finalidad, movilizar los electrones a través del circuito, y entonces resulta que aquí va a entrar una corriente, y como esta es la corriente que va a pasar por la resistencia multiplicadora, la llamamos la corriente de la multiplicadora, simplemente con la M, y también va a pasar una cierta corriente por el galvanómetro, que la llamamos la corriente del galvanómetro. Y entonces esto, como es un circuito serie, pues esta corriente de la multiplicadora es exactamente igual a la corriente que pasa por el galvanómetro. No hay otro camino, entonces la corriente que pasa por uno pasa por el otro también. ¿Y qué más? Bueno, a partir de eso, muchachos, de acuerdo con nuestra ley de Ohm, ¿se acuerdan de nuestra ley de Ohm? Vamos a hacer el triángulo otra vez. Me acuerdo que Victoria era reina de Inglaterra. Y entonces, como quiero aquí la corriente de la multiplicadora, pues tengo que dividir el voltaje de la multiplicadora entre la resistencia de la multiplicadora, y eso me da la corriente de la multiplicadora. Y si quiero encontrar la corriente del galvanómetro, pues tengo que dividir el voltaje del galvanómetro
entre la resistencia del galvanómetro. Bueno. Y de aquí voy a despejar precisamente esto que es lo que me interesa, determinar de qué tamaño es esta resistencia multiplicadora. Este despeje pues es el que cuesta un poco de trabajo, pero bueno, vamos a hacerlo. Primero necesito quitarlo de aquí. Voy a pasar esta resistencia multiplicadora para acá. Me queda entonces que el voltaje multiplicador va a ser igual a este voltaje, perdón, quiero la resistencia multiplicadora. Voy a despejar la resistencia multiplicadora, entonces va a ser igual a este voltaje multiplicador que ya estaba ahí por la resistencia del galvanómetro y dividido entre el voltaje del galvanómetro. Ya está. Entonces me interesa determinar esta resistencia multiplicadora, pero todavía no puedo porque, ¿qué me falta aquí? Ok, de esta primera ecuación tengo que despejar el voltaje de la multiplicadora, que es precisamente el voltaje que quiero medir menos el voltaje del galvanómetro. Y eso lo voy a sustituir en esta primera ecuación, en esta ecuación que encontré al principio. Voy a sustituir por este término. Vamos a ver si me sale, porque luego también me falla el álgebra. Bien, entonces la resistencia multiplicadora va a ser igual al voltaje de multiplicador, que es el voltaje que quiero medir, menos el voltaje del galvanómetro, multiplicado por la resistencia del galvanómetro y dividido nuevamente entre el voltaje del galvanómetro. Ahora hay que hacer este producto, que es el voltaje que quiero medir por la resistencia del galvanómetro entre el voltaje de todo esto va sobre el voltaje del galvanómetro, y luego menos el voltaje del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro. Ya está. Luego voy a separar esos términos. La resistencia del multiplicadora va a ser igual a el voltaje que quiero medir por la resistencia del galvanómetro dividido entre el voltaje del galvanómetro menos el voltaje del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro dividido entre el voltaje del galvanómetro. Ya está. Entonces aquí voy a empezar a reducir esto. Este voltaje del galvanómetro con este voltaje del galvanómetro se eliminan. Y aquí puedo sustituir este voltaje del galvanómetro, de acuerdo con la ley de Ohm. El voltaje del galvanómetro va a ser igual a la resistencia del galvanómetro por la corriente del galvanómetro, y eso lo voy a sustituir aquí en lugar de este término, en lugar de este. Y entonces si hago eso, ahora voy hacia la izquierda, tengo que la resistencia multiplicadora va a ser igual a el voltaje que quiero medir por la resistencia del galvanómetro dividido entre
la resistencia del galvanómetro por la corriente del galvanómetro menos la resistencia del galvanómetro, que fue lo que me quedó acá. Y ahora sí, puedo reducir estos dos términos y me queda la ecuación final. La resistencia del multiplicadora va a ser igual al voltaje que yo quiero medir entre la corriente que puede soportar el galvanómetro menos la resistencia que tiene ese galvanómetro. De esa manera puedo determinar esta resistencia multiplicadora, esta resistencia que tiene que tengo que colocar en serie a este galvanómetro para poder medir un cierto voltaje y limitar la corriente que circula a través del galvanómetro a un valor tal que pueda soportar el galvanómetro sin dañarse. Muchachos, la pregunta es, ¿cómo tendrá que ser esta resistencia multiplicadora con respecto a la resistencia del galvanómetro? ¿Alguna idea? Cualquier idea es buena, muchachos. Mayor. Muy bien, sí. Sí, si lo que queremos es limitar la corriente que pasa por este galvanómetro, tendremos que poner una resistencia grande, una resistencia mayor que la del galvanómetro, en muchos casos mucho mayor que el galvanómetro, porque el objetivo precisamente es limitar esa corriente. Entonces, efectivamente, como nos comentó fue Huitzilopochtli, esta resistencia multiplicadora debe ser mucho más grande que esta resistencia del galvanómetro. Es una forma también de, si recordamos eso, también es una forma de verificar el resultado que obtengamos. Este valor de la resistencia multiplicadora debe ser mucho más grande que del galvanómetro. Entonces, muchachos, recordemos esta expresión, la vamos a utilizar a continuación para resolver un ejercicio de un galvanómetro que vamos a convertir en voltímetro para medir un determinado voltaje. Antes de pasar al ejercicio, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Vale. Todo bien, profe. Vamos entonces a resolver el ejercicio de este voltímetro. Vamos a ver que tenemos nuevamente, me dice el ejercicio, tenemos un galvanómetro que tiene una resistencia de 50 ohms, una lectura a fondo de escala de 0.04 amperes, y me pregunta que qué resistencia debo de conectar en serie para convertirlo en un voltímetro de 300 volts a fondo de escala. Si se dan cuenta, muchachos, si son observadores o se acuerdan de lo que hicimos hace un rato, este galvanómetro de 50 ohms y de 0.004 amperes es exactamente el mismo que utilizamos hace rato y que convertimos en voltímetro. Tiene las mismas características, entonces prácticamente puedo decir que es el mismo, y de hecho así es. Yo un mismo aparato, un mismo galvanómetro lo puedo usar como voltímetro o como amperímetro, y la única diferencia que voy a hacer es que le voy a conectar una resistencia, ya sea en serie para convertirlo, perdón, en paralelo para convertirlo en amperímetro, o en serie para convertirlo en voltímetro, como en este caso. Pero puede ser el mismo aparato, y por eso existen esos multímetros digitales que con una misma aguja y con una serie de escalas pueden medir diferentes valores, tanto de voltaje como de corriente, incluso de resistencia. Entonces, bueno, antes de pasar a resolver, voy a identificar mis datos. Voy a ver que esto que me están dando aquí, resistencia de 50 ohms, es la resistencia del galvanómetro. Que esto que dice la lectura a fondo de escala es precisamente la corriente que soporta el galvanómetro. Y debo conectar en serie una resistencia en serie que voy a conectar, pues esta es la resistencia multiplicadora que me están
preguntando para multiplicarlo, para convertirlo en un voltímetro que mida un voltaje de 300 volts. Ese es el voltaje que yo quiero medir. Y entonces, bueno, pues la recomendación nuevamente es que siempre pues tenga que hacer un esquema que me represente esto. Y entonces voy a recordar que si lo que necesito medir es aquí una fuente de voltaje o un punto de un circuito que tiene 300 volts, y lo quiero medir o lo tengo que medir con un galvanómetro que tiene una resistencia interna de 50 ohms, una resistencia del galvanómetro de 50 ohms. Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer es conectarle a este galvanómetro en serie una resistencia multiplicadora, es decir, una resistencia que limite esta corriente a un valor, en este caso, a un valor de la que puede soportar este galvanómetro, que es precisamente esta corriente que ya marcamos ahí, cuyo valor es de 0.004 amperes. Pero esta es la resistencia multiplicadora, esa es la que vamos a encontrar. Y entonces, a ver si me acuerdo, la resistencia multiplicadora la voy a determinar. Ya se me olvidó. ¿Alguien se acuerda, muchachos? Igual al voltaje Al voltaje que quiero medir. entre el amperímetro del galvanómetro. La corriente del galvanómetro. ¿Ok? Eso, sí. Menos Menos la resistencia del galvanómetro. resistencia del galvanómetro. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, si quiero calcular la resistencia multiplicadora, tengo que dividir el voltaje que quiero medir entre la corriente que puede soportar el galvanómetro, y a eso le tengo que restar la resistencia del galvanómetro. Bien, gracias. Entonces, ya tengo, vamos a ver, voy a revisar qué datos tengo. Tengo el voltaje que quiero medir, es este. Ya está. La corriente del galvanómetro es esta, no le puse su índice, aquí está. Es esta. Y la resistencia del galvanómetro ya la tengo aquí también. No alcancé a poner bien las unidades, son 50 ohms. Ya tengo todo, simplemente voy a sustituir mis valores en esta ecuación y encontrar el valor de esta resistencia multiplicadora. Entonces vamos a ver que el voltaje que quiero medir son 300 volts. Y esos 300 volts los tengo que dividir entre la corriente del galvanómetro, que son 0.004 amperes. Y a eso lo debo de restar. La resistencia del galvanómetro que me dan son 50 ohms. Si hago esta operación, ¿alguien me ayuda con su calculadora, muchachos? 300 entre 0.004. ¿Cuánto, perdón? 75,000. 75,000. 75,000, ok. 75,000. Y volts por ampere, volts sobre amperes, pues son ohms. Tendríamos que regresar a nuestro triángulo de la ley de Ohm. Victoria, reina de Inglaterra. Y recordar que si tengo volts entre amperes, pues lo que tengo es resistencia, esto es, me da ohms, menos 50 ohms, que fue la resistencia del galvanómetro. Entonces, de esta manera puedo tener la resistencia multiplicadora. Y es de, ¿cuánto es? 74,950. Ok, 74,950 ohms. Y bueno, esto lo puedo representar también como un submúltiplo. Si quito esta cantidad y que recorro mi punto hasta acá, me queda que la resistencia multiplicadora es de 74.95. ¿Qué, muchachos? Por 10 a la 3.
Por 10 a la 3. Muy bien, por 10 a la 3 ohms. Y ahora nuevamente este 10 a la 3 lo puedo sustituir por un múltiplo. ¿Cuál será? Kilo. Kilo, muy bien, gracias. Entonces, esta resistencia multiplicadora la puedo expresar como 74.95 kiloamperes, kilo ohms, que es también una forma común de nombrar los valores de resistencia, en este caso de resistencias grandes, nombrarlos como kilo ohms o como mega ohms incluso, si son muy grandes, pero bueno, es otra forma de representarlos. Y si me doy cuenta, pues este valor de 74.950 es mucho más grande que este valor de la resistencia del galvanómetro, y entonces pues eso me da una idea de que esto es correcto, y además me da una idea de que efectivamente me va a servir para limitar la corriente que pase por el galvanómetro y no se dañe este galvanómetro cuando queramos medir esta diferencia de potencial de 300 volts. Y nuevamente, muchachos, aquí en este caso fue una sustitución directa. Calculamos la resistencia multiplicadora directamente, pero la recomendación es que también ejercitemos y hagamos el despeje para calcular cualquiera de los otros de las otras variables, es decir, que en su caso podamos determinar la resistencia del galvanómetro o la corriente del galvanómetro, e incluso el voltaje que queremos medir. Entonces, recomendación y tarea para ustedes, para que no tengan problema, practiquen el despeje de estas tres variables. Es importante e interesante para poder resolver problemas que vamos a plantear en los próximos días. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Pues entonces, muchachos, las participaciones, los compañeros que participaron el día de hoy, déjenme sus datos ahí en el chat, por favor. Déjenme su nombre y su apellido en el chat para poder registrar su participación de esta sesión. Les comento que voy a publicar unos ejercicios complementarios de la fuerza entre conductores y del momento magnético, y también unos ejercicios con respecto a estos instrumentos de medición para que vayamos resolviéndolos. Entonces, yo creo que mañana o a más tardar el viernes estarán publicados esos ejercicios para realizarlos y poner en práctica esto, muchachos. Pues ahí está. Sería por mi parte lo que vamos a ver el día de hoy. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios, algo que desean que ampliemos. Todo bien, profe. Ok, gracias. Si no hay más dudas, preguntas o comentarios, muchachos, entonces yo creo que vamos a terminar la sesión aquí. Si ya... Profe. Sí. Sí, revisaremos el ejercicio 2. Quedamos que íbamos a revisar, vamos a aprovechar que tenemos tiempo, Diego. Sí, gracias. Vamos a revisar entonces el ejercicio. Me decías que es el ejercicio 2. Sí, ¿verdad? Sí. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a ir voy a compartir mi pantalla para ver ese ejercicio. Gracias por recordarme, Diego. Voy a compartir ahora mi pantalla para ver este ejercicio. Permítanme tantito. Dejen que responda. Entonces, vamos a ver. Del segundo ejercicio, que era... No, este es 4 y M13, 6 y M15. Fuerza entre conductores, ¿verdad?
Sí, profe. El segundo me decías, dos conductores horizontales rectilíneos y paralelos de gran longitud, separados 15 centímetros, en un medio permeabilidad relativa a 0.5 y recorridos 6 y 8 amperes de corriente en direcciones contrarias. La fuerza generada entre ellos indica si se atraen o se repelen. Ok, y aquí la idea era, la pregunta era de si debíamos indicar la dirección, ¿verdad? Porque decía forma polar y unitaria. Sí, sí, sí. Ok, aunque sea una fuerza por unidad de longitud, bueno, sigue siendo una fuerza dividida entre un escalar. Entonces, si te acuerdas, Diego, de lo que vimos en nuestro curso de física 1, cuando dividimos una cantidad vectorial o un vector entre un escalar, pues sigue siendo un vector, es decir, sigue teniendo dirección y sigue teniendo sentido. Entonces, ahí está la respuesta, pues, de que sí podemos todavía, aunque calculemos la fuerza por unidad de longitud, esta sigue siendo un vector, sigue teniendo dirección y sentido, porque estamos dividiendo un vector por un escalar. Entonces, sí podemos marcar y determinar esa corriente. Voy a aprovechar la pregunta y el tiempo que tenemos, todavía unos minutitos, para poder clarificar esto. Voy a llevarme esto a la lámina para tenerlo a la mano. Y ahorita lo platicamos bien en cuanto a las direcciones. Entonces lo voy a poner aquí en la presentación. Voy a agregar una diapositiva. Acá está, tengo el problema 2. Bien, aquí para poder escribir sobre la pantalla. Me habla de dos conductores rectilíneos y paralelos. Aquí el truco es que aquí no, no, sí me dice que son horizontales, entonces pues no hay pierde. Si me dice que son horizontales, los tengo que dibujar horizontales, es decir, tengo aquí un primer conductor muy, muy largo. Y un segundo conductor que es paralelo a él, que también es muy, muy largo. Y entonces cada uno de ellos está recorrido por una corriente y me dice que esa corriente está en direcciones contrarias. Entonces voy a marcar las direcciones de la corriente en cada... no me dice si la primera va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, entonces yo considero lo que yo quiera. Si la primera corriente va hacia la izquierda, la segunda tendrá que ir hacia la derecha, perdón, al revés. Pero sí debo de considerarlo para determinar qué es lo que hay entre ellas. La pregunta es, muchachos, ¿qué es lo que hay entre ellas? ¿Hay atracción o repulsión? Eso es importante para determinar la dirección de la fuerza. ¿Qué es lo que hay entre ellas si están en diferente dirección las corrientes? Atracción. Ya no me acuerdo, pero a ver, ¿alguna otra idea? ¿Alguna otra opinión? Creo que es repulsión. Repulsión, profe. Sí, ¿no? Creo que cuando hay corrientes en la misma dirección es cuando hay atracción, y cuando hay corrientes en direcciones contrarias, entonces hay repulsión. Este es el caso. Entonces estos conductores se van a repeler. Entonces, en base a eso, es como yo debo determinar qué dirección tienen las fuerzas. Yo sé que el primer conductor con respecto al segundo ejerce una fuerza que va a ser exactamente igual que la que el segundo conductor ejerce sobre el primero, en este caso que son solamente un par. Pero entonces lo interesante aquí es determinar hacia dónde apunta cada fuerza, es decir, vamos a hacer el análisis primero. La corriente 1, el conductor 1, que es este de arriba, sobre el conductor 2, hay repulsión.
Entonces, ¿hacia dónde apunta la fuerza que el conductor 1 ejerce sobre el conductor 2? Muchachos. Si hay repulsión de estos dos conductores, ¿hacia dónde trataría de mover o hacia dónde aplicaría la fuerza este primer conductor sobre el segundo? Muchachos. Hacia abajo. ¿Hacia dónde? Abajo. A 270 grados. Hacia abajo, ¿no? Efectivamente, si hay repulsión, el primer conductor trataría de alejar al segundo, como si le aplicara una fuerza en esta dirección. Entonces, aquí identificaríamos que aquí está la fuerza que el primer conductor ejerce sobre el segundo, y desde luego es un vector. Podemos calcular su magnitud y finalmente darle la dirección de acuerdo con esto que acabamos de hacer. Y ahora vamos a ver el análisis de la segunda. El segundo conductor con respecto al primero, ¿hacia dónde apunta la fuerza? Si hay repulsión del segundo sobre el primero. ¿Hacia arriba? Hacia arriba, muy bien. Entonces, como este conductor repele al de arriba, pues es como si le aplicara una fuerza, más bien le aplico una fuerza en esta dirección para repelerlo, para alejarlo, y entonces aquí estaría la fuerza que este conductor 2 ejerce sobre el conductor 1. Y con esto ya podría darle la dirección o escribirlo en forma polar o en forma unitaria. Lo demás es calcular la magnitud. Aquí lo que es interesante, que a lo mejor no han visto, si ya lo vieron, tómenlo en cuenta, que estoy dando la permeabilidad relativa de este medio. O sea, aquí ya no es aire o vacío, aquí ya hay otro material diferente al aire o vacío, entonces tenemos que tomar en cuenta eso para determinar esta fuerza, porque doy como dato permeabilidad relativa. Entonces, cuiden eso nada más, muchachos, y ya está por terminarse la sesión. Con esto se aclara esto, Diego. Sí, profe. Gracias. ¿Preguntas o dudas adicionales, muchachos? Nos quedan 20 segundos. No, profe. ¿No? No, profe. Gracias por su asistencia, muchachos. Que tengan excelente día. Estén al pendiente de sus actividades, por favor. Igualmente, Nos vemos, profe. profe. Cuídense mucho. Adiós, profe. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye.